Capítulo 8. Urg, 5 minutos más. Tayuya-chan. El piso se sentía tan cómodo en este momento que, ¿qué diablos me acabas de llamar? Naruto se levantó en un instante, evitando el puño muy enojado que pertenecía a su compañero de viaje y que estaba directamente dirigido a su estómago. Se quedó allí un momento, aproximadamente a 1,5 metros de ella mientras ambos se miraban el uno al otro en un incómodo silencio. Naruto asumió su famosa posición con su mano, frotando la parte posterior de su cabeza con tanta fuerza que podría haberle hecho sangre. Perdón por eso, Tayuya, no estaba pensando con claridad. Él sonrió tímidamente y Tayuya solo gruñó y se alejó enfadado. Naruto notó por primera vez que había comida asándose sobre un pequeño fuego que Tayuya había encendido, sonrió, babeando levemente por el olor y fue a sentarse. Tayuya continuó ignorando la suya mientras comían, pero pudo ver claramente que a medida que pasaba el tiempo, su postura se relajó y comenzó a mirarlo. Esto es realmente bueno, Tayuya. Ella inmediatamente se alejó de él y él pensó que era porque todavía estaba enojada, lo que no vio fue el ligero tinte rosado que había logrado invadir sus mejillas. Una vez más, su pequeño campamento fue invadido por un silencio incómodo e inquietante que creó una tensión tan espesa que Naruto intentó cortarla con un kunai. Tayuya se volvió y vio la extraña acción, entrecerrando los ojos. ¿Qué diablos estás haciendo, idiota? Atrapado con las manos en la masa, Naruto sonrió malhumorado de nuevo y rápidamente escondió el kunai en su mochila. Nada, solo, practicar. Tayuya dejó caer sus hombros ligeramente. Ella realmente iba a tener que enseñarle a mentir algún día. Incluso ella sabía que los shinobi tenían que ser unos mentirosos eficaces a veces. Tayuya suspiró y se puso de pie, era tarde en su día, pero pensó que aún podían entrenarse. Hizo un movimiento para irse a un lado del claro, pero Naruto la detuvo. Espera, Tayuya, creo que hoy deberíamos tomarnos un descanso del entrenamiento. Podemos llegar a la frontera por la mañana si caminamos desde aquí. Lo que dejó fuera fue la sugerencia de Kyuubi. Tayuya simplemente se encogió de hombros, si ella había estado de acuerdo con sus sugerencias hasta ahora, esto no era diferente. Ambos empacaron y escondieron cuidadosamente el fuego que habían hecho antes de ponerse a caminar. Continuaron por un tiempo, ambos estaban contentos de no hablar o de no arriesgarse a las consecuencias si lo hacían. Tayuya se había acostumbrado lentamente a la oscuridad de los bosques en su corto tiempo con Naruto y tropezaba o resbalaba mucho menos de lo habitual. Aún así, Naruto estaba constantemente consciente de su posición, asegurándose de que ella de hecho lo estuviera siguiendo y no se lastimara. Más de unas pocas veces se había encontrado tropezando con una raíz, a punto de saludar al suelo con la cara solo para ser atrapada en un abrazo sorprendentemente suave. Naruto ni siquiera quiso un agradecimiento. Simplemente lo hizo porque no quería ver a nadie herido. En el tiempo que pasaron juntos, finalmente se dio cuenta de que había una especial frente a eso cuando se aplicaba a Tayuya. Siendo la chica enérgica que era, Tayuya rápidamente se aburrió con el silencio interminable y no había nada que ver en el bosque. De hecho, lo único que podía hacer era escuchar las diversas llamadas de animales que invadían los densos árboles. Idiota! Naruto no se volvió de donde estaba mirando y siguió caminando, navegando con cuidado entre arbustos y podredumbres sueltas. ¿Sí? Tayuya se quejó levemente por su falta de atención. ¿Qué pasó ahí atrás? Ella se estremeció por dentro y se maldijo por tartamudear de nuevo. Se estaba convirtiendo en algo que despreciaba, pero descubrió que ocasionalmente no podía ayudar con Naruto. Por su parte, Naruto simplemente se congeló por un momento antes de continuar a un ritmo más lento, algo que Tayuya tuvo dificultades para notar. Sin embargo, notó el tono un poco vacilante de su voz cuando respondió. ¿Qué quieres decir? Tayuya entrecerró los ojos, algo que no facilitó caminar en la oscuridad casi total. Quiero decir con esos dos cabrones allá atrás. En un segundo te estaban dando una paliza y llevándome, lo siguiente que sé es que hubo una especie de gruñido de animal salvaje y estoy inconsciente. Esta vez Naruto se detuvo por completo y Tayuya casi chocó contra su espalda, solo logrando virar a su alrededor y tropezar con su posición incómoda. Una vez más, ella estuvo inmediatamente en los brazos de Naruto y fue bajada lentamente al suelo donde se sentó junto a ella con las piernas cruzadas. Naruto lució contemplativo por un tiempo, no tenía idea de cómo empezar a explicarle todo esto, o incluso si quería. A pesar de todo el tiempo que pasaron juntos, Naruto apenas sabía nada sobre su compañera, ella nunca se abrió y nunca habló de sí misma. Suspiró levemente.
Probablemente fue algo recíproco, él tampoco había hablado de su pasado en lo más mínimo, así que tal vez uno de ellos simplemente necesitaba ir primero. ¿Qué sabes sobre el zorro de 9 colas? El rostro de Tayuya estaba oculto por la oscuridad, pero con su vista, Naruto podía ver claramente la confusión en su rostro. ¿Qué mierda tiene que ver un zorro con esto? ¿Es eso lo que atacó a esos tipos? Naruto rió levemente. Más o menos, pero no. Tayuya se estaba irritando con todos los acertijos y medias respuestas y Naruto podía ver eso. El zorro de 9 colas era un demonio. Escuchó una tos muy fuerte en su cabeza que sonaba tan furiosa como parecía Tayuya. Lo siento, estaba en blanco. En realidad, no entendía completamente qué era el Kyuubi. Una vez fuimos conocidos como los Biju. Naruto se sorprendió por la melancolía en las palabras de Kyuubi. No era un tono que usara en absoluto. Un Biju. Nuevamente hubo confusión escrita en las características de Tayuya. Yo mismo no lo entiendo realmente, pero por lo que sé, el zorro de 9 colas era el más poderoso de ellos. Mientras su curiosidad se saciaba lentamente, todavía sentía que Naruto estaba evitando su pregunta inicial, sin embargo, no le dio la oportunidad de intervenir. Hace 7 años, el cuarto Hokage estaba concentrado en lo que dijo y se perdió el leve estremecimiento que dejó escapar Tayuya después de escuchar el nombre, selló las 9 colas en un bebé para contener su poder. Recuperada de su sorpresa al escuchar al cuarto Hokage, Tayuya volvió a su ceño fruncido por defecto. Estaba pensando qué tenía que ver este cuento de hadas con cualquier cosa. Por supuesto, su mente solo tardó unos momentos en empezar a juntar las piezas. El gruñido animal que había escuchado, la edad de Naruto, el supuesto poder de este zorro de 9 colas. Su cabeza se disparó repentinamente en estado de shock, mirando directamente a Naruto, cuyos ojos estaban firmemente fijos en el suelo, sin querer encontrarse con su mirada. Sí, soy el niño en el que se selló. Soy el contenedor del Kyuubi no Yoko. Tayuya lo miró fijamente durante un rato, buscando en los ojos de Naruto cualquier signo de engaño. No pasó mucho tiempo, era un mentiroso terrible y Tayuya podía decir que estaba diciendo la verdad, o al menos creía que sí. Ella suspiró, eso significaba que estaba viajando con algún tipo de lunático o un contenedor para un espíritu demoníaco sobrenaturalmente poderoso. Perfecto. Al menos explicaba por qué no estaba de camino a un campamento de esclavos ni a ser una puta para algún comprador potencial. ¿De entonces me salvaste? La cabeza de Naruto se disparó tan rápido que pensó que había recibido un latigazo, no esperaba esa reacción. Había pensado que ella huiría o le gritaría cosas, tal vez incluso intentaría matarlo como había hecho el resto de su pueblo. Ese sí. De repente, Tayuya hizo algo que nunca pensó que la vería hacer, y mucho menos experimentarlo por sí mismo. Ella se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Naruto y lo mantuvo allí mientras él permanecía rígido. En parte estaba en shock, en parte porque nunca antes había recibido un abrazo y en parte porque tenía miedo de lo que Tayuya podría hacer si se movía. Finalmente ella lo soltó y se sentó, la oscuridad del bosque por suerte escondió su rubor de los ojos de Naruto, no que él se hubiera dado cuenta en su estado de sorpresa. Gracias. No era ingenua como la mayoría de los niños de 7 años, sabía exactamente lo que les pasaba a los que se llevaban los esclavistas. No era como las historias diluidas que los padres les contaban a sus hijos para mantenerlos a raya. O fuiste forzado a un trabajo agotador hasta el día en que caíste al polvo o fuiste utilizado como el juguete de placer enfermizo de algún pervertido hasta que perdió el interés por ti. E incluso esa explicación todavía estaba un poco diluida. Se estremeció al pensarlo, un abrazo era lo mínimo que podía hacer para agradecer al chico que la había salvado de cualquiera de esos dos destinos. Naruto por su parte se quedó sin palabras, ni siquiera había pensado en eso cuando fue a salvar a Tayuya, simplemente le había parecido instintivo. Ahora ella le estaba agradeciendo, realmente agradeciéndole. Nunca antes le habían dado las gracias. Nadie se había sentido agradecido por nada de lo que había hecho antes. Su mano se movió por sí sola hasta la parte posterior de su cabeza, donde se frotó nerviosamente como si estuviera tratando de pulir su cuero cabelludo hasta el hueso. No fue nada. Tayuya lo miró con severidad antes de acercarse más a él hasta que estuvo a su lado. Se inclinó para darle otro abrazo, envolviendo sus manos alrededor de él y descansando su cabeza contra su hombro. No, no lo fue, tú me salvaste. Naruto todavía estaba sin palabras, pero ahora que Tayuya le había dado las gracias, su curiosidad se había apoderado de ella.
Pero solo porque tienes esta cosa dentro de ti. Naruto escuchó un bufido irritado dentro de su cabeza. ¿Cómo significa eso que podrías vencer a esos tipos? Naruto miró las estrellas que se filtraban a través de las hojas por un momento y luego volvió a mirar a la chica en su hombro. Ella me dio algo de su chakra. Tayuya se sentó un poco más erguido. ¿Ella? Naruto pasó la siguiente media hora explicando cómo había conocido por primera vez a la criatura que vivía dentro de él, todo sobre su paisaje mental y lo que Kyuubi le enseñó. Dejó fuera algo sobre su aldea o la forma en que lo habían tratado, pero si Tayuya se dio cuenta, ella no se entrometió. Todavía tenía sus propios secretos que guardar. Parecía más interesada en el poder que Naruto había usado para salvarla, pero cuando le pidió que se lo mostrara, él le explicó por qué era peligroso. Una vez más, ella no lo demostró, pero su respeto por Naruto aumentó después de escuchar eso. Cuando terminó, se sentó, esperando el juicio de Tayuya, algo que encontró bastante estresante. Así que espera, ¿has estado recibiendo jodidas lecciones extra todo este tiempo? Naruto sintió una gran gota de sudor en un lado de su cabeza que parecía colgar allí mientras la miraba con torpeza. ¿Qué? Sacudió la cabeza sonriendo. Ella seguía siendo Tayuya después de todo. Sí, pero están en mi cabeza, así que no estoy seguro de lo que puedo hacer. Tayuya parecía disgustada de que su compañera tuviera más conocimientos que ella. Pero Kyuubi dice que cuando lleguemos a Suna podremos conseguir un maestro adecuado que pueda darnos jutsu y esas cosas. Su entusiasmo era incontenible y Tayuya inmediatamente encontró que su espíritu se alegraba un poco, incluso si su habitual medio ceño fruncido había vuelto a su lugar. Bueno, entonces vamos, es mejor que nos vayamos. Naruto asintió alegremente, sintiendo como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros y estómago. Casi sintió como si pudiera respirar más fácilmente. Por supuesto, muchas horas después, cuando el bosque desapareció y su visión fue reemplazada por nada más que arena, arena y más arena, ese peso volvió a multiplicarse por 10. Tayuya estaba igualmente sorprendida, la leve actitud feliz que había desarrollado durante el último día de conversación se desvaneció cuando miró boquiabierta el intimidante desierto que se extendía ante ellos. ¿Se supone que debemos pasar una puta semana en eso? Naruto se mostró igualmente incrédulo, aunque Kyuubi se mantuvo sospechosamente callado ante su interrogatorio. Supongo que sí, pero es casi el amanecer, así que probablemente deberíamos dormir un poco ahora. Tayuya no se movió, solo se quedó allí con los ojos muy abiertos mirando el paisaje imposible. ¿Cómo diablos vamos a sobrevivir ahí afuera, idiota? No podemos llevar agua para una semana. Naruto se frotó la nuca nerviosamente, más preocupado por cómo iban a conseguir comida. Afortunadamente, Kyuubi eligió este momento para finalmente comenzar a responder sus preguntas. Oh, está bien, Kyuubi dice que debería poder oler los oasis y que habrá animales del desierto que podamos comer. Tayuya le entrecerró los ojos con sospecha. ¿Kyuubi también te dijo que no vamos a morir congelados? Naruto escuchó un gruñido irritado obviamente dirigido a Tayuya por la forma burlona en que dijo su nombre. Sí, aparentemente se supone que debemos usar un montón de ropa a la vez. Tayuya estaba a punto de replicar que la idea sonaba estúpida, a su manera especial, por supuesto, pero se detuvo en seco. De hecho, sonaba como un plan decente. Simplemente no quería admitirlo. Ella simplemente gruñó como respuesta y se dispuso a montar su campamento. No estaba segura de por qué estaba molesta en este momento, pero en realidad no le importaba. Ella solo quería cruzar el desierto y terminar con eso. Su estado de ánimo afortunadamente mejoró cuando los dos se acurrucaron juntos en busca de calor. Ninguno de los niños pasó por alto el hecho de que se había vuelto mucho más frío cuanto más se acercaban a la frontera. Se quedó dormida mientras Naruto tenía su primera lección sobre supervivencia en el desierto. Kyuubi le aseguró muchas veces que la iba a necesitar, no solo ahora, sino durante mucho tiempo si planeaba quedarse en Suna. Era la mitad de su viaje de una semana por el desierto de Wind Country y la paciencia de ambos niños se estaba agotando. Tayuya había parecido perpetuamente molesto desde que Naruto la vio temblar una noche y le ofreció su chaqueta abrigada. Ella se había negado, por supuesto, sin importar quién fuera, no estaba dispuesta a parecer débil frente a nadie. Por supuesto, Naruto simplemente mantuvo su brazo extendido mientras caminaban, sin hacer ningún movimiento para devolver la chaqueta a sus hombros. Tayuya se había quejado mucho antes de aceptar la chaqueta, si él no la iba a usar, ella también podría haberlo hecho. Afortunadamente, se perdió la sonrisa de Naruto, no se dio cuenta, pero él estaba comenzando a entender cómo pensaba con mucha más claridad ahora.
Por supuesto que inmediatamente se sintió mejor después de ponerse la chaqueta, pero Naruto había llegado a esperar gratitud de nada menos que salvar la vida de la niña. No es que le importara, por supuesto, simplemente estaba contento por la compañía. Sintió como si hubiera encontrado un verdadero amigo en Tayuya, su actitud sensata significaba que podía tomarlo por quien era. Ella tampoco lo admitiría, pero él pudo ver que había pasado por serias dificultades en su vida. Significaba que al menos podía entenderlo. Siempre pensaba en preguntarle sobre eso, después de hablarle de sí mismo, pero pensó en contra, decidiendo que ella podía abrirse a él en su propio tiempo sin que él la presionara. Actualmente estaban agazapados en una pequeña cueva esperando que pasara una tormenta de arena. Habían aprendido en los primeros días que los fenómenos llegaban rápido y sin previo aviso. Afortunadamente, solo duraron una hora más o menos antes de aclararse. Era la falta de humedad en el aire y el frío constante lo que preocupaba a los dos. Los días se pasaban durmiendo debajo de una roca o en cualquier refugio que pudieran encontrar para mantenerlos alejados del sol abrasador, las noches se pasaban caminando, generalmente en silencio. Se mudaron de oasis en oasis, comiendo y bebiendo los escasos suministros que pudieron encontrar. Afortunadamente, Kyuubi demostró estar en lo cierto y Naruto pudo olerlos, aunque a veces los alejaba bastante de su camino. Naruto nunca estuvo seguro de cómo Kyuubi podía saber a dónde iba cuando todo parecía extenderse en una mezcla uniforme de arena y cielo. Cuando le preguntó, ella se encogió de hombros y le dijo que era algo que él no entendería. Respuestas como esa siempre servían para irritarlo, para diversión de Kyuubi que encontró. Otro pasatiempo de la vieja zorra estaba sirviendo para hacer incómodo cualquier espacio que los dos niños compartieran. Incluso si Naruto no entendió la mayoría de las palabras o eufemismos que ella usó, entendió la esencia de lo que estaba insinuando. No ayudó que los dos terminaran envueltos en los brazos del otro cuando las temperaturas bajaron antes de irse a dormir. Lo más molesto era que Naruto no tenía forma de bloquear su vínculo mental entre ellos, por lo que su risa no podía ser silenciada. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esta tormenta de arena de mierda? Tayuya lo sacó de sus pensamientos y miró hacia arriba, tal vez un poco apresuradamente cuando logró golpearse la cabeza contra el techo bajo. Se frotó el lugar donde la roca había golpeado e hizo una mueca de dolor mientras Tayuya reprimía una risa. No sé, tal vez otros 30 minutos. ¿Quién sabe con estas cosas? Lo quedaría solo por un poco de lluvia. Aquí nunca llovía, parecía que incluso la palabra lluvia faltaba en el vocabulario del desierto. Solo había agua en los oasis debido a los arroyos subterráneos que de alguna manera estaban protegidos del duro sol. Oh, por favor, esto es una mierda comparado con el jodido granizo en Iwatayuya. Inmediatamente se tapó la boca con las manos. Ella no había querido dejar pasar eso. Naruto inmediatamente se dio cuenta del extraño comportamiento hasta que se dio cuenta de que Tayuya acababa de hablar de sí misma. Ella acababa de dejarle saber accidentalmente algo sobre su pasado sin quererlo. Sin embargo, realmente no lo ayudó, aunque sabía dónde estaba el país de la tierra, no sabía nada al respecto. ¿Eres del país de la tierra? Ella lo miró con dureza. ¿Sí? ¿Y qué? Gran puto problema. Naruto simplemente se encogió de hombros con ojos genuinamente inocentes y Tayuya descubrió que su capa exterior rocosa era más difícil de mantener de lo habitual. Sus hombros se hundieron, cuando pensó en eso tuvo que admitir que se sentía bien hablar de su pasado, incluso si era solo esa pizca de información. ¿Cómo fue? Ella lo miró y casi palideció ante la curiosidad de cachorro en su rostro. Seco. Naruto sonrió con una amplia sonrisa. Él acababa de hacer una pregunta sobre el pasado de Tayuya y ella había respondido, probablemente con sinceridad. Fue como un pequeño avance y no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Esa presa que había imaginado temprano había logrado obtener algunas nuevas grietas. ¿Más seco que esto? ¿Y dónde vivías? Tayuya no hablaba, pero de alguna manera se las arregló para quedarse aún más silenciosa, la pequeña cueva se volvió mortalmente silenciosa. Naruto inmediatamente sintió la vacilación sobre la pregunta y decidió que estaba pidiendo demasiado sin dar nada a cambio. Nunca sé qué pensar cuando imagino el Leaf Village. Tayuya finalmente comenzó a respirar de nuevo mientras miraba inquisitivamente a Naruto. Pasaba la mayor parte del tiempo. Por la noche se podían ver las estrellas, pero el borde del cielo siempre tenía este tinte naranja. Ninguna de las casas se veía igual y había tanta variedad en cada calle que era como tú estábamos entrando en un país completamente diferente. Desde el monumento al Hokage se extendería por lo que solía pensar que era para siempre.
Sonrió al pensar en esos buenos recuerdos de su tiempo allí. Se había vuelto tan silencioso después de que dejó de hablar que incluso la voz mansa de Tayuya no tuvo dificultad en llegar a los oídos de Naruto. En el invierno siempre teníamos nieve, cubría todo y lo hacía parecer realmente limpio y fresco. Luego, cuando se derretía, el suelo se ponía de un gracioso tono rojo y los otros niños se pintaban con él como nosotros veríamos. Los soldados de las fotos lo hacen. La sonrisa de Naruto era más suave ahora. Podía decir que había sido increíblemente difícil para Tayuya decirle incluso ese pequeño fragmento de información. Tendría que presionar su suerte para pedir más. Creo que las tormentas están amainando. Deberíamos prepararnos para seguir adelante. Tayuya solo asintió lentamente, su mente obviamente en otra parte, pero mecánicamente pasó por el procedimiento de empacar el equipo. Naruto estaba feliz por dentro, tal vez ahora finalmente pudiera comenzar a aprender más sobre ella. Ni siquiera media hora después pasó otra tormenta de arena sobre ellos, desafortunadamente no pudieron encontrar otra cueva a tiempo. Se vieron obligados a atravesarlo, lo que se hizo aún más difícil por el hecho de que eliminó por completo el sentido del olfato de Naruto, dejándolos depender únicamente de las instrucciones de Kyuubi. La visibilidad era tan baja que tenían que tomarse de las manos para no perderse el uno al otro, los sentidos intensificados de Naruto no significaban absolutamente nada en este tipo de clima. Finalmente se metieron en una cueva, cansados y parcialmente cegados por toda la arena. Naruto podría haberse arrepentido de su anterior fascinación por la arena si no fuera por su determinación natural. Tayuya, por otro lado, estaba mucho más dispuesto a reprenderlo por eso. Maldito Tsunagakure, tenía que ser el hijo de puta Suna. No podrías haber elegido a Kumo, ¿verdad? No, tenía que ser el que tenía todo el maldito pedazo de arena de mierda. Mientras decía esto, estaba vertiendo la sorprendente cantidad de dicha arena de sus sandalias, algo que Naruto pensó que probablemente también sería una buena idea para él. Bueno, es casi el amanecer de todos modos, así que bien podríamos haber encontrado refugio. Tayuya simplemente le lanzó una mirada mortal y Naruto rápidamente se calmó. Ella estaba en uno de sus estados de ánimo y nada de lo que Naruto dijera en este momento iba a ayudarlo. Desafortunadamente, ninguno de ellos estaba ni remotamente cansado todavía, a pesar de todo lo que habían caminado. El frío de la noche del desierto impregnaba incluso las rocas que los rodeaban, obligándolos a apiñarse. Un fuego no era práctico, ya que solo terminarían matándose a causa del humo. No es que en realidad tuvieran madera para quemar. Los únicos árboles con los que se habían cruzado en todo el tiempo en el desierto eran unas pocas palmeras. Ni siquiera podían sentarse en silencio, la tormenta de arena afuera estaba causando un rugido sordo que resonaba alrededor de la pequeña cueva, irritando sus nervios hasta el punto de que ni siquiera podían oírse pensar. No te atrevas a entrar en tu paisaje mental, idiota. No me vas a dejar solo aquí con este ruido de mierda. Naruto sonrió tímidamente y se habría frotado la parte posterior de la cabeza si su mano no estuviera ocupada a abrazar a Tayuya para darle calor. En realidad, estaba planeando escapar y hablar con Kyuubi por un momento y Tayuya casi lo atrapó en el acto. ¿De qué quieres hablar entonces? Inmediatamente Tayuya se puso a la defensiva, entrecerrando los ojos hacia Naruto. ¿Quién dice que quería hablar? Simplemente no me gusta que me dejen solo. Inmediatamente se dio la vuelta y frunció el ceño, no había querido sonar así, como si necesitara a Naruto. Además de ese punto, en ese momento, de hecho, necesitaba su calidez. Era casi antinatural lo cálido que Naruto podía llegar a ser a pesar de todo lo que debería decir lo contrario, era mejor que una manta la mayoría de las noches. Una cosa más a Tayuya le detestaría admitir. Naruto simplemente se encogió de hombros, una acción impresionante considerando que sus brazos estaban comprometidos y Tayuya, por su parte, suspiró. Cuando hablabas de tu aldea parecías estar feliz, así que ¿por qué te fuiste? Podía sentir a Naruto tensarse en sus brazos, algo que hacía que su posición fuera notablemente más incómoda. Además, solo hablaste del lugar, ¿qué pasa con la gente? Naruto se relajó un poco, pero no como estaba antes. Curiosamente Tayuya también notó que se había vuelto más frío, como si sus emociones estuvieran ligadas al calor de su cuerpo. Estaba el viejo Hokage, venía todos los meses para ver cómo estaba y hablábamos un rato. Nada específico, hablábamos de comida o de cómo iban mis estudios. Tayuya notó que había evitado por completo su primera pregunta y estaba demasiado ocupado considerando esto que su contrapregunta fue una completa sorpresa. ¿Y tú? ¿Había alguien especial en Earth Country?
Tayuya palideció un poco y Naruto ya podía ver su falta de voluntad para responder. Sin embargo, él le había dicho algo y ahora sentía que le debía algo a cambio. Tenía a mi abuelo, no era mucho y me ignoraba la mitad del tiempo, pero tuvimos algunos buenos momentos. Su rostro se cayó y murmuró algo que se suponía que Naruto no debía escuchar, pero no pudo ayudar de todos modos, cuando estaba sobrio. ¿Qué hay de tus padres? La cara de Tayuya se disparó tan rápido que Naruto pensó que podría torcerse, había fuego en sus ojos y su mirada era dura como el hielo. ¿Qué pasa con el tuyo, pendejo? Toda la ira desapareció de sus rasgos cuando vio el vacío y la tristeza en los ojos de Naruto, espontáneamente y sin protección a diferencia de lo normal. No lo sé. Nunca los conocí. El anciano me dijo que murieron después de que yo naciera, pero nunca me dijo nada más sobre ellos. Tayuya parpadeó un par de veces. ¿Eres huérfano? Naruto asintió con tristeza. Tayuya estaba teniendo dificultades para creerle, actuaba tan alegre e increíblemente feliz, pero todo lo que le decía sobre él solo hacía que su vida sonara cada vez peor. Yo también. La cabeza de Naruto se levantó lentamente y vio algo en sus ojos, comprensión. Le dio un poco de fuerza para seguir hablando, algo que nunca pensó que haría cuando se trataba de este tema. Ellos también murieron cuando yo era joven, ni siquiera recuerdo sus caras. Nunca me dijeron cómo o por qué murieron, pero tuvo algo que ver con la última guerra. Naruto ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo, pero se encontró abrazando a Tayuya un poco más fuerte. Una vez más, la tormenta de arena en el exterior comenzó a amainar, pero Naruto no dijo nada mientras Tayuya parecía demasiado distraído para siquiera darse cuenta. ¿Y qué hay de tu abuelo? Pensó que Tayuya iba a volverse hacia él de nuevo, pero en cambio ella solo levantó la cabeza con cansancio, sus ojos apagados y cansados. Alguien me dijo una vez que era un gran hombre, un poderoso ninja que era temido durante la Segunda Guerra Shinobi. Su cabeza volvió a caer, pero él me odiaba, dijo que le recordaba a la hija que perdió. Bebía todo el tiempo y cuando bebía se enojaba. Dejó la frase colgando, pero Naruto pudo ver hacia dónde se dirigía. No tenía amigos a quienes acudir. Sus padres les dijeron que se mantuvieran alejados de mí por algo que mi abuelo hizo durante la guerra. Naruto podía entender esto, no había nadie en su grupo de edad con quien pudiera hablar, nadie que se le acercara y tratara de hacerse amigo de él. Los que lo hacían eran castigados, los que no susurraban a sus espaldas, difundían rumores sobre el monstruo de la hoja. Los niños a veces huían de él por miedo, otros intentaban activamente lastimarlo para parecer valientes. A Naruto le daba lo mismo la soledad, el dolor y la tristeza. Todos en mi pueblo me odiaban. Los adultos me golpeaban o me ignoraban y los niños susurraban y tiraban piedras en mi dirección. La gente venía y trataba de quemar mi apartamento y rayar cosas en la pared. Todos creían que estaba el llamado demonio que estaba sellado dentro de mí. No tenía amigos excepto el Hokage. El orfanato incluso me echó cuando tenía 4 años, dijo que interrumpía a los otros niños. Esta vez fue Tayuya quien se encontró inconscientemente abrazando a Naruto más cerca. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes tan feliz? Los hombros de Naruto se hundieron. No lo estaba, nunca fui feliz en ese pueblo. El día antes de irme estaba a punto de suicidarme. Tayuya jadeó involuntariamente, estaba tranquilo pero aún se notaba. Fue el Kyuubi el que me salvó, hablamos un rato y ella me convenció de irme, de encontrar un lugar donde pueda vivir felizmente, un lugar donde pueda encontrar amigos. Miró hacia arriba y le sonrió a Tayuya, una sonrisa genuina que pareció calentar un poco la cueva. Y te conocí, mi primer amigo de verdad. Tayuya volvió a jadear, pero esta vez logró mantenerlo en su cabeza. El hecho de que la considerara una amiga, a pesar de cómo lo trataba, a pesar de cómo hablaba y actuaba. No sabía si alegrarse o pegarle por ser tan suave. Ella se decidió por ambos. Naruto todavía se frotaba la mejilla 30 minutos después de que salieran de la cueva y Tayuya seguía sonriendo internamente. Ambos se habían sumido en un agradable silencio, contentos por el momento con sus propios pensamientos. Al menos hasta que Naruto notó algo en la distancia. «Hey Tayuya, veo algo». Tayuya solo gimió, haría esto todo el tiempo, anunciando cada pequeña cosa que veía, desde pájaros extraños hasta árboles individuales que sobresalían de la arena como los huesos solitarios de una gran criatura. A menos que seas una o un maldito puesto de Dango, no me importa una mierda. Naruto miró con más atención a través de la oscuridad, tratando de ver qué era. Un poco más adelante tenía una mejor imagen y ahora sonreía de oreja a oreja. Bueno, no es Dango.